Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a todos los que estáis escuchándonos hoy en esta nueva edición de Miradas Emergentes y a todos los que veréis esta ponencia grabada después en nuestro canal de YouTube. Y bueno, no, hoy tenemos aquí un tema súper interesante y tenemos a nuestra querida Amanda Slim, que hoy tiene doble valor. El estar con nosotros tiene doble valor por lo que va a hacer, por supuesto, pero por el esfuerzo que viene hoy un poquito tocada, ¿verdad? Ahora nos explicará ella lo que quiera explicarnos, pero viene pues con unas dificultades, bueno, no sé cómo llamarlo, que no lo hacen fácil. Así que tiene el valor de lo que nos va a contar y el valor de ponerse delante de la gente en esas circunstancias. Así que gracias, Amanda. Y Tans, ¿nos explicas un poquito de qué va esto de miradas emergentes para que lo sepan nuestros oyentes o videntes? Claro que sí, gracias, Gemma. Pues esto de miradas emergentes es una oportunidad que se le da a los alumnos y exalumnos de la Escuela Internacional de Eneagrama Aplicado, pues para mostrar al mundo su manera de aplicar el eneagrama. Y la ponencia de hoy es de, bueno, pues eneagrama y PNL, como hemos tenido durante toda la semana, eneagrama y ficción, eneagrama y coaching, la semana que viene eneagrama y nutrición, pues la propuesta de hoy es de nuestra querida Amanda, que ahora nos va a explicar un poquito qué le ha pasado también. Y nada, te cedo todo tuyo, Amanda. Muchas gracias, Tania. Bueno, os cuento un poco lo que me ha pasado, que básicamente tengo una parálisis facial parcial, por suerte, para mí, solo en esta parte. Entonces, puedo sonreír, pero no puedo como, o sea, el labio no va a bajar. Entonces, si me veis rara, no me está dando un ictus, no me está pasando nada. Hace 2 días que lo tengo y me han dicho que me va a durar 2 días más, por lo menos. Entonces digo, no, a mí no me importa en realidad, no me impide hablar ni nada. Prefiero hacerlo hoy que reagendarlo, que es un poco rollo, que ya me había hecho todo mi PDF y todo. Te lo Así que, agradecemos, te lo mm, agradecemos. Venga, pues al yo a vosotras también digo, no sé si a vosotras os importará, pero si a revés, vosotros no os importa, a mí tampoco. al revés. Pues te dejamos. Gracias, Amanda. Muchas gracias. Bueno, entonces yo he venido a hablar de cómo yo trabajo estas dos herramientas, que uno es la PNL, la programación neurolingüística, y por otro lado el eneagrama. ¿Por qué? Pues porque para mí el eneagrama es el mapa, ¿no? Lo que te va a dar conciencia de ti, lo que te va a generar un despertar de la conciencia, digamos, ¿no? Vas a empezar a ver las cosas de distinta manera, esto por lo menos me pasó a mí, pero no deja de ser el qué. A veces el qué, tomar conciencia de las cosas, no, no es suficiente para cambiar, porque si uno no tiene las herramientas necesarias para cambiar, a veces es muy complicado. Entonces, yo, por suerte para mí, supongo, o porque la vida y Dios es sabio y grande, eh, estas dos herramientas entraron en mi vida casi al mismo tiempo. Entonces, yo empecé, sí que es verdad que empecé con con la PNL y me pasaba algo muy curioso cuando yo empecé a hacer PNL, que es que bueno, yo estudiaba porque quería estudiar, quería ayudar a las personas, la psicología era un poco mi carrera frustrada, em, pero a la hora de poner ejemplos para trabajar, para practicar en clase y no sé qué, no se me ocurría qué trabajar, o sea, era como que no sabía mirar hacia adentro, claro, como tanta gente, ¿no? Como el cuento de Nasruddin, este de la llave, fuera se sabe mirar, el problema del otro lo veo perfectamente. Pero el mío, la verdad que me costaba hacer un ejercicio de, pero ¿y yo qué problemas que tengo? ¿Por qué? O sea, ¿qué me puedo trabajar? Si en mi vida todo está bien, tengo trabajo, tengo pareja, no sé, está todo bien. Hasta que, hasta que me encontré el eneagrama y empecé a ver cosillas y dije, uy, a ver si lo que me va a pasar es que no sé lo que me pasa, básicamente. ¿No? Y entré en un bucle de empezar a descubrir cosas de mí, de entender cosas de mi infancia, de entender cosas de cuando dejé, bueno, de todas las etapas, de la adolescencia, de cuando dejé el colegio, empecé a trabajar, de todo de repente tenía un sentido y una repetición de patrones que daba hasta miedo, ¿vale? Entonces, al descubrir eso,
es como que todas las herramientas que yo ya tenía de PNL sabía dónde y cómo aplicarlas, ¿vale? Y eso para mí generó un gran cambio. Es como que de repente entendí que cómo funcionaba mi cerebro con el eneagrama y con la PNL aprendí a entrenar mi cerebro, a entrenar mi mente para hacer cosas que, bueno, que me suponían un problema y que no quería ver. O sea, por ejemplo, yo una tendencia que tengo es a minimizar los problemas, a minimizar las cosas, ¿no? Entonces, nada es muy grave, esto no es muy grave, ya pasará, no sé, ¿no? Entonces, los problemas que yo tenía, no es que no tuviera, tengo igual que todo el mundo, pero no les daba importancia y por lo tanto no creía ni que se tenían que cambiar, ni confiaba en mí suficiente como para pensar que podía, ¿vale? Entonces ahí la PNL como que tuvo mucho que ver en muchos de los cambios que yo conseguí. A ver, voy a intentar compartir pantalla a ver si lo consigo. Desktop, ok. ¿Será que se puede? Sí. Uy, no. Uy, pues no voy a poder porque no lo tengo configurado y no, y me dice que tengo que cerrar el Zoom y volver a entrar. Entonces vamos pasando. Bueno, entonces hoy no voy a hablar mucho de eneagrama porque entiendo que la gente más o menos sabe de qué va el eneagrama, sino que voy a hablar de o sea, cómo la PNL te va a ayudar a ver que simplemente con conocer tu patrón no basta, que si no, aparte de tomar conciencia, no tienes esas herramientas, pues sí, sí te puede servir y puedes empezar como a observar, ¿no? A tener esa mente observadora, pero cambiar hábitos y cambiar patrones de comportamiento va más allá de tomar conciencia a veces, ¿no? Entonces, la PNL no son solo técnicas, te va a ayudar a analizar esa estrategia que tú usas para tener esos patrones, pues por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, el miedo a hablar en público. Pues ¿cómo haces tú para generar ese miedo a hablar en público? Aparte de o sea, pues yo qué sé, el que es un eneatipo 9 y le da miedo exponerse, ¿no? Pues aparte de que te da miedo exponerte, que eso ya lo sabemos, que el eneagrama lo dice, ¿cómo haces tú para generar ese miedo? Es decir, ¿cuándo empieza? ¿En qué momento toda esa estrategia se dispara? ¿Qué te representas en tu cabeza? Y a partir de ese análisis, la PNL presenta herramientas para cambiar todo eso, ¿vale? Que son las técnicas de PNL. Entonces, como ya he dicho, es como que el eneagrama te presenta el mapa de patrones de tu comportamiento, ¿no? Ese pensar, sentir y hacer, que llamaríamos el qué, lo que te pasa, donde tú estás. Y la PNL lo que hace es estudiar la estructura de tu experiencia subjetiva, de aquello que tú haces, es decir, el cómo lo haces, cómo llegas tú a pensar y sentir y hacer de esta manera y sobre todo sentir y pensar y por lo tanto actuar, ¿no? Entonces, lo primero que se estudia de la PNL, o una de las primeras cosas que se aprenden en la PNL, es que el mapa no es el territorio, ¿vale? Entonces, lo que tú crees de la realidad, tu representación mental de la realidad, no es la realidad en sí, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para percibir esa realidad? La realidad, nosotros, lo de fuera, lo llegamos a conocer gracias a nuestros sentidos, ¿vale? A la vista, al olfato, al tacto. Entonces, a todo esto en la PNL lo llamamos el BACOC, ¿vale? Vista, audición, kinestesia, que es el tacto, olfato y gusto, ¿vale? BACOC. Entonces, el cerebro lo que hace es traducir la información que viene de fuera dentro. Es como si fuera un tocadiscos, ¿no? La aguja del tocadiscos lee lo que está en el disco y si está conectado a un altavoz, reproduce ese sonido. Pues el cerebro hace lo mismo. Pone la aguja fuera, ¿no? Que sería el ojo, el oído, lo que sea, y dentro van a empezar a pasar cosas de nosotros, ¿sí? Va a empezar a sonar esa música. Y no, o sea, no solo eso, sino que igual que en un tocadiscos, tú tienes la opción de subir, bajar el pitch, ¿no? Se va a acelerar la música, la voz va a sonar más apitufada, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros hacemos con esa realidad, la distorsionamos, ¿vale? Entonces,
Richard Van Leer, que fue el que se inventó la PNL, descubrió que eso se podía hacer igual con las imágenes del cerebro, con el tono, con el volumen, con la velocidad, y que cuando uno cambiaba los detalles internos de su experiencia, el estado emocional de esa persona cambiaba, ¿vale? Entonces, esto es una herramienta clave para personas que se quedan atrapadas en pensamientos o en emociones intensas o que entran en pensamientos en bucle o lo que sea, ¿no? Si tú estos bucles de pensamiento, una cosa muy típica que se hace en la PNL es cuando alguien tiene una estrategia mental, un recuerdo traumático o algo así, lo que se hace es, la persona lo recuerda, ¿no? Como si fuera una película y tiene esa película en su cabeza y la juega en bucle, iba a decir, del inglés, y la reproduce en bucle una y otra vez, está pensando en lo mismo. Entonces, una de las técnicas es coger ese video y reproducirlo de fin a principio. En lugar de principio a fin, que es como que lo que la persona recuerda, del final al principio, con una música graciosa que rompa un poco el tono de eso. Y ya cambiando la audición y cambiando la visualización, lo que yo veo, toda la experiencia cambia, porque si le pones, por ejemplo, la música de Benny Hill, una música de circo, pues de repente se convierte en una historia mucho más graciosa. Es como estar viendo una película de terror, pero ponerle una música de circo, pues no va a dar tanto terror, ¿no? Que si la música es... ¿no? O sea, como que te cambia la experiencia y como te cambia la experiencia, te cambia la emoción, igual que cuando estás viendo una película, ¿vale? Si alguien en algún momento tiene alguna pregunta, o sea, a mí no me importa, que me interrumpáis y que esto vaya siendo un poco interactivo, porque yo os pego todo el rollo, no pasa nada, pero también me gusta que se convierta en un diálogo, si en algún momento alguien quiere. No estáis obligados, pero se puede. Para mí está bien. Entonces, ¿qué hacemos con las submodalidades? Pues vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Digamos que un 6 tiene esta tendencia a irse al peor escenario posible todo el tiempo. Pues aparte de cuestionar esas creencias, que esto viene luego lo explicaré con el metamodelo del lenguaje, lo que podemos hacer es jugar con esas imágenes, ¿no? Pues digamos que piensa que va a tener que hablar en público, que también le da mucho miedo a los 6, no solo a los 9. Y, y yo qué sé, iba a pasar algo terrible, ¿no? Como que alguien se va a reír o lo van a juzgar o no sé qué. Pues toda esa experiencia, la persona la está viendo en su mente. Entonces, si coges esa imagen, la pones en blanco y negro, la alejas, a las personas lo típico, ¿no? De ponerlas desnudas o vestirlas de hortalizas o lo que sea, pues el estado emocional de la persona va a cambiar. Entonces, bueno, digamos que esto es una de las cosas que se hacen o que yo hago en sesiones de coaching, ¿no? Donde la persona me está contando toda su estrategia mental y es muy curioso ver que aparte de cómo se lo está representando, según el eneatipo, hay patrones, hay muchas veces, ¿no? Como que las historias terminan en el mismo lugar, muchas veces. Quizás no en contenido, pero sí en estructura. Entonces, otra cosa que tiene la PNL que nos sirve para estructurar la experiencia subjetiva de la persona, como para entender el mapa de la otra persona, es el metamodelo del lenguaje, ¿vale? ¿Y qué es el metamodelo del lenguaje? El metamodelo podríamos decir que es, o sea, lo que la persona se representa en la cabeza lo va a traducir en palabras después, ¿no? Entonces, lo que esa persona va a traducir no es exactamente lo que tiene en la cabeza. Es como si hoy Gemma me pregunta, oye Amanda, ¿y qué tal el labio? No sé qué. Bueno, bien, no sé, está. ¿Pero has ido al médico? Sí, sí, el médico me ha dicho que ABC. Pero en mi cabeza hay mucho más que ABC. Hay haber ido, hay haber luego hablado con otro médico, que me atendió el enfermero, ¿no? Entonces, hay mucha información cuando yo traduzco que falta. Eso en la PNL decimos que es una eliminación. Es decir, siempre hay eliminación de información, ¿sí? Y dos patrones más que son la generalización. Los seres humanos cuando hablamos generalizamos. Hoy siempre que tengo que hablar, o sea, siempre que tengo que hablar en público me pasa algo así. No, siempre no. Hace 2 días o 2 meses estuve en un podcast y no me pasó nada. Pero la tendencia es, hoy siempre que tienes una cita te sale un grano, ¿no? Generalizar. Generalizamos.
Y la otra es distorsionar la realidad, es decir, coger conceptos sueltos, ¿no?, de la realidad. Por ejemplo, el que uso yo siempre, que es nunca podré ser feliz porque no tengo dinero, distorsión de la realidad. Tú lo que tienes son dos conceptos separados: no soy feliz y no tengo dinero, y los uno. Y entonces yo me explico el funcionamiento del mundo, ¿no? Esto es una distorsión. O yo qué sé, en términos de eneatipos podríamos decir que cualquier visión distorsionada del mundo. El mundo está hecho una mierda porque la gente no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Del eneatipo 1. No, por un lado, el mundo está hecho una mierda, y por el otro, la gente a veces, ¿no?, sin generalizar, pero a veces la gente, pues, no hace lo que tiene que hacer o que tú consideras, ¿no? Entonces yo uno estas dos cosas y me explico la realidad. Eso es una distorsión, ¿vale? Y donde hay generalización, donde hay eliminación, porque el mundo está hecho una mierda, o el mundo está cada vez peor, ¿comparado con qué? ¿Con cuándo? ¿Con el medievo? No, porque hemos avanzado mucho en derechos y en muchísimas cosas, pero claro, depende siempre de, de la eliminación que hagas, de la información que falta, o de con qué lo compares, o lo que sea. Bueno, veo que la gente entra y sale. Supongo que Gemma se encarga de estas cosas. Vale, entonces, aparte de generalizaciones, distorsiones y eliminaciones, lo que presenta el metamodelo es un conjunto bueno, es una estructura, ¿no?, donde tú vas viendo patrones. Entonces, por un lado están las presuposiciones. Cuando la gente habla, ves que presupone muchas cosas las dan por ciertas. Por ejemplo, esto, las relaciones, ¿no? La relación entre una cosa u otra, o las evaluaciones de el mundo está mal. Bueno, está mal es una evaluación que hace una persona que está considerando que su manera de evaluar las cosas es correcta, ¿no? Eso lo está dando por cierto la persona. Yo sé evaluar, por lo tanto, me permito el lujo de evaluar cómo está el mundo. Y luego vemos en muchas sesiones de coaching que cuando el eneatipo 1 empieza a ver cómo hace para evaluar las cosas, a veces no son tan así como él se cree. Por muy claras que él se crea que son sus gafas de realidad, no lo son muchas veces. Entonces el metamodelo nos sirve mucho para analizar este mapa. Es como que hace una disección del lenguaje, ¿vale? Es como si tuviéramos un escáner y viéramos todo lo que no se está diciendo en la conversación. Entonces empezamos a hacer preguntas de, así, ¿y cómo sabes que el mundo está cada vez peor? Y la persona empieza a hablarte de su mapa, pues porque mira, porque esto, porque lo otro, y tú de ahí puedes empezar a formarte un mapa. Ah, ¿y esto cómo lo sabes? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Cómo has llegado a estas conclusiones? Y la persona empieza como que a ampliar todo eso, a explicarse, ¿no? A hacer, y puedes ir viendo como patrones que tiene la persona, que está eliminando. Pues está eliminando una comparación, ¿no? Cuando yo digo el mundo está cada vez peor, eso, ¿comparado con qué? Estás eliminando con qué lo comparas. Igual, claro, si lo comparas con tu ideal, pues sí, siempre va a estar peor. Pero es que tu ideal no es real. Compáralo con hace 300 años, ¿no? Cómo estaba la medicina entonces y cómo está la medicina ahora, o cómo estaban los derechos de las mujeres y cómo están ahora. Entonces, así, con este modelo, es que me gustaría enseñároslo, pero no puedo compartir pantalla. Vamos haciendo que la persona se cuestione su mapa, se cuestione cómo construye su realidad, ¿vale? Aparte del metamodelo, luego tenemos el lenguaje hipnótico, que es lo que utilizamos para ya las intervenciones, para incidir en el mapa de la persona. Es decir, el metamodelo nos va a servir para que la persona se dé cuenta de cosas que no se está dando cuenta, porque a veces las creencias son muy inconscientes, y va a entender cómo construye su mapa de la realidad, y vamos a poder bajar la certidumbre de su mapa, es decir, de algo que yo estoy muy seguro, uy, de repente esto en realidad no sé cómo lo sé, en realidad esto no sé si es verdad, porque claro, ¿de dónde he sacado yo esta información? Es algo que estoy presuponiendo o suponiendo, ¿no? Entonces, una vez hemos bajado la certidumbre de este mapa, tenemos el modelo contrario, que es el lenguaje hipnótico, que la PNL lo presenta con el modelo Milton, de Milton Erickson, el de la hipnosis ericksoniana.
¿Y qué es este modelo? Pues es básicamente lo contrario al metamodelo. O sea, el metamodelo es quitar generalizaciones, quitar, ir a lo profundo, ir a lo específico de tu lenguaje para saber cómo haces tú para representarte algo. Sin embargo, Milton Erickson se dio cuenta de que cuanto más inespecífico era el lenguaje, cuanto más generalizaba, cuanta más eliminación hacía, en sus sesiones eso ayudaba a la persona a entrar en estados alterados de conciencia, ¿vale? En las sesiones de hipnosis. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te diga lo que tienes que hacer a que yo hable tan inespecífico que tú rellenes eso con tu cosecha propia, que la falta de información que tú tienes, yo la rellene. Pongo un ejemplo, ¿vale? Cuando yo quiero relajar a alguien, yo puedo decir, imagínate que estás en una playa muy relajante, pero yo no sé si esa persona, por ejemplo, le tiene fobia al agua o no le gusta la playa. Se la representa en su cabeza llena de niños jugando a la pelota y eso le estresa y esa persona se relaja muchísimo más en la montaña, ¿no? Entonces, este lenguaje lo que hace es quitar información, eliminar información. Vete a ese lugar que es tan relajante para ti, ¿vale? Es tan inespecífico que cualquier persona puede hacerse su propia idea de lo que eso significa. Que de hecho en el eneagrama esto sucede mucho, ¿no? Cuando decimos, el eneatipo 7 busca sentirse estimulado, divertirse, no sé qué, busca ¿no? Estímulos, busca estar siempre haciendo planes y no sé qué. Esto es muy inespecífico. ¿Qué planes? ¿Cuáles planes son esos? La gula a veces es de comida y muchas veces no es de comida, ¿no? Muchas veces es de deporte y la persona, esta persona en tipo 7 va a escalar, va a no sé qué, luego va a hacer deporte, luego va al gimnasio, luego va a nadar, pero hay 7 que no hacen deporte, que hacen otra cosa completamente distinta. Entonces, cuando tú empiezas a asumir cosas, puedes perder a la persona cuando estáis hablando, pero cuando la estás hipnotizando, cuanto más inespecífico sea este lenguaje, mejor, porque va a ayudar a la persona a utilizar sus propias representaciones mentales. Tú vas a hablar de diversión y a esa persona le va a venir lo que más le divierte, lo que para ella es la diversión. En cambio, si tú metes a la persona en un parque de atracciones, igual la pierdes porque dices que a mí los parques de atracciones no me gustan, me dan miedo, ¿no? Entonces, este lenguaje nos ayuda a que la persona encuentre sus propios modos de entrar en estados emocionales. ¿Vale? Y luego nosotros presentamos algo que se llama el diamante de Zeik, que es una pena que no podáis verlo porque me había currado yo un PDF, pero bueno. Em, este modelo básicamente te ayuda a generar una estructura hipnótica, ¿vale? Es un diamante de 4 puntas. La primera punta es hablar a las personas de cosas que ellos saben, de cosas que son medibles, que yo puedo verificar. Por ejemplo, toma una respiración, ¿no? Hay muchas hipnosis empiezan así. Toma una respiración, entra en contacto con tu cuerpo, nota el lugar en el que estás sentado o estirado, ¿no? Todo esto yo puedo irlo verificando. Sí, yo estoy aquí en la silla, tengo los pies en el suelo. Y entonces, cuando ya has hecho 3 de estas, metes una que no es verificable. Pero como ya has puesto 3 que sí, el cerebro dice, ah, pues si estas 3 eran verdad, la otra también lo será. ¿Vale? Esto se llama el setsi. Entonces, toma una respiración, nota dónde estás sentado, entra en contacto con tu cuerpo y siente cómo puedes empezar a relajarte. Yo en realidad no sé si la persona se está relajando, pero va a inducir al sí, porque ya llevas 3 sís, pues el cerebro va a decir, ok, 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 ah, pues vale, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer es una equivalencia, es decir, la respiración es universal, todo el mundo respira, todo el mundo, todos los seres vivos del planeta, ¿no? Y tú como que vas generando tu lenguaje hipnótico, ¿vale? El tercero es, tomas la atención, la llevas a algo, ¿vale? Tu mente consciente la llevas a un punto y tu mente inconsciente de mientras va haciendo otra cosa. Es decir, mientras escuchas el sonido de mi voz, siente cómo el resto de tu cuerpo va entrando en un estado de máxima relajación, no sé qué, lo que sea. Y el cuarto es
cuanto más algo, más de lo otro, o cuanto más de algo, menos de lo otro. Cuanto más pones atención a mis palabras, menos te acuerdas de las cosas negativas que han sucedido durante el día. Esto es muy curioso. Y volver a empezar, ¿vale? Esto sería como la rueda por la que tú em, generas una sesión, una intervención hipnótica. Esto es curioso porque yo ahora estoy haciendo un curso con Russ Hudson y el otro día me di cuenta cuando iba por el segundo patrón, es decir, el primero casi todas empiezan así, no me di cuenta, pero ya cuando hizo una equivalencia y dijo esto de la respiración es universal, dije, uy, qué raro, ¿no? Y luego dijo, y mientras escucháis mi voz podéis dar, uy, qué raro. Digo, ¿y ahora va a decir que cuanto más algo, menos algo? Y lo dijo. Y me pareció súper curioso porque me parece que Russ Hudson estudió con Milton Erickson o estudió hipnosis ericksoniana por lo menos y estaba siguiendo este modelo, o sea que realmente está muy extendido. Em, y luego cuando, o sea, la PNL, como ya he dicho, ¿no? Hay una parte que es de análisis y hay una parte que es de intervención. Entonces nosotros lo que hacemos es analizar el mapa de la persona para entender cómo funciona y lo siguiente que vamos a hacer es intervenir en este mapa, cambiarlo, ¿no? Modelarlo, o sea, copiar la mejor estrategia de alguien más o simplemente cambiar esta estrategia. Entonces, la PNL presenta no solo estas herramientas de análisis, sino también herramientas de intervención, como pueden ser, por ejemplo, los anclajes, que es lo que hizo muy famosa la PNL. Entonces, los anclajes, ¿qué es? Un anclaje es cuando yo tengo asociado a algo una emoción, un estado emocional. Entonces yo solía ir a este restaurante con mi ex, cada vez que paso por este restaurante, ahora me pongo triste, ¿no? Se me ha anclado una emoción a un estímulo visual o a un estímulo lo que sea. Lo típico de ir de oler algo, un pastel o una receta y que te recuerde a tu abuela, ¿no? Y te genere una emoción. Pues estos son los anclajes. Entonces, la PNL es como que estos anclajes es capaz de generarlos a propósito. Y cuando tú tienes un anclaje negativo, hay otra cosa que se llama colapso de anclas, que es que te mete en un anclaje negativo uno positivo y los colapsa. Eso se vuelve neutro. No que de repente eso te va a encantar, pero se va a volver neutro. ¿Vale? Por ejemplo, pongo un ejemplo de algo que me haya podido pasar a mí. Yo tenía, pues esto, ¿no? Mucho. De hecho, este anclaje creo que me lo hizo Mara un día practicando. Yo tenía mucho miedo de hablar en público, porque, ¿no? En mi vida me había subido en clase a hablar en público, bueno, no sé qué, y todo esto me generaba mucha ansiedad hasta el punto de que hiperventilaba, las manos se me agarrontaban. Entonces, cuando Mara empezó a estudiar PNL, em, me dijo, oye, déjame practicar contigo, no sé qué. Y yo le dije, pues mira, a mí me pasa esto, que me da mucha vergüenza tocar instrumentos en público o hablar en público. Entonces, lo que hicimos fue, yo le expliqué lo que me hacía sentir mal y ella me dijo, vale, ¿y cómo te gustaría sentirte, no? Y empezamos como a describir algo. No, o sea, que por lo menos me hiciera sentir que podía subirme al escenario, que no me iba a quedar atrapada en el miedo. Y en el momento en el que generábamos esa imagen, ella me metió un estímulo con un no sé qué, bueno, un ejercicio que hicimos y desde ese momento, eso me ayudó mucho a rebajar la intensidad de lo que yo estaba sintiendo. Es como que el estímulo positivo de algo que a mí me relaja con algo que a mí me estresa, los colapsamos y eso se vuelve más neutro, ¿vale? Otra técnica de PNL que a mí me gusta mucho es la cura rápida de fobias, que a mí me sirvió, bueno, fue lo que me hizo seguir estudiando PNL. Que básicamente lo que nosotros explicamos es que las fobias son como un mega anclaje, son un anclaje al final porque es estímulo-respuesta, pero que tiene una respuesta emocional muy grave, muy fóbica, ¿no? Como que una respuesta muy fuera de lo que, de lo que sería una respuesta normal a un estímulo que en principio no presenta ningún peligro, porque lo que pasa con las fobias es que la gente a veces le tiene fobia a un plátano o a un botón, ¿no? Yo conozco gente que le tenía miedo a los botones, que era como, oh.
mi fobia era a las arañas y era una fobia terrible. No tenía ni que ser una araña de verdad, con que fuera una foto, yo ya me ponía fatal. Entonces, eh, cuando yo probé esta técnica, que no la voy a hacer porque es complicada de explicar, en 4 minutos se me fue una fobia que yo había tenido durante 15 años. Y fue chocante para mí, porque de lo primero que me di cuenta fue, llevo 15 años con esta fobia porque no pensaba que fuera curable. O sea, yo no sabía que esto, o sea, mi nivel de conciencia en ese momento era tan bajo que no sabía ni que podía solucionarlo, ni que tenía solución. Y de lo segundo que me di cuenta cuando se me curó la fobia, fue un poco el tema de las creencias limitantes, ¿no? De si yo llevo 15 años pensando que no soy capaz de vivir con arañas, de coexistir con las arañas, em, y estaba equivocada, en qué otras creencias sobre mí o sobre el mundo estoy equivocada, que estoy presuponiendo, que estoy, ¿no? Dando por hecho. Y eso me hizo ir para atrás, coger el metamodelo y decir, a ver, ¿qué estoy creyendo yo del mundo, ¿no? O sea, para mí fue como muy loco todo esto. Entonces, es una técnica muy sencilla, que no tiene mayor complicación, es una hipnosis, pero muy eficiente. Por algún motivo funciona demasiado bien. Em, y bueno, no sé, para mí fue un momento de revolución mental, eso de la fobia. Y luego hay otras técnicas como el swish, como, ¿no? Que bueno, que lo que os quiero decir con esto es que no es solo hacer preguntas, ¿no? Como en el coaching, que uno va haciendo preguntas y preguntas y preguntas y la persona se va dando cuenta de cosas, vale, sí, pero la gente que utiliza la PNL además interviene en ese mapa. O sea, sí que va a aplicar unas técnicas que van a ayudar a la persona a cambiar más allá de simplemente hago preguntas a ver si la persona llega a conclusiones. ¿Vale? Es una manera de hacer coaching que puede tener muy buenos resultados, pero si tú entiendes cómo diseccionar el mapa de la persona y además aplicar las técnicas que a la persona le van a servir para cambiar, es que es poderosísimo. Y encima entiendes el mapa general de sus creencias más profundas, que es el enneagrama, pues ya te lo comes con patatas. Eso. ¿No? Otro tema muy interesante de la PNL son los metaprogramas, que son los focos de atención, ¿vale? O sea, es como que yo, de la manera que entiendo la realidad, pongo el foco en unas cosas y en otras no lo pongo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en algunas de las cosas que, o sea, lo que hace la PNL es filtrar, ¿no? Hay filtros, por ejemplo, yo para mi estrategia de ir al gimnasio, ¿dónde pongo el foco? ¿Pongo el foco en lo bueno, es decir, en acercamiento al placer, o pongo el foco en lo malo, en alejamiento del dolor? Es decir, voy al gimnasio porque ahí están mis amigas, porque me lo paso muy bien, porque me gusta la música que ponen, porque disfruto de ese rato, o voy al gimnasio porque no quiero tener celulitis o porque quiero bajar de peso, porque no, porque he engordado, ¿no? Es decir, ¿me alejo del dolor o me acerco al placer? ¿Cuál es mi estrategia de motivación, ¿no? Y como este filtro, la PNL presenta muchísimos más. Por ejemplo, el marco de referencia. Yo, para considerar la realidad, ¿qué tomo? Mi referencia, es decir, mi referencia interna, como puede pasarle a un eneatipo 1, ¿no? Que tiene mucha referencia interna, él sabe lo que está bien y lo que está mal, o la referencia externa, que podría ser más de un eneatipo 6, por ejemplo, que como no encuentra certidumbre dentro, busca estructuras externas sobre las que apoyarse, ¿no? Entonces, yo soy más de hacerme caso a mí, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, o soy más de pedir consejo, ¿vale? Y luego ese consejo que yo pido, ¿cómo lo valido? ¿Cómo sé yo que ese consejo que me han dado es bueno? Porque soy yo el que valida a la persona, porque otra persona me ha dicho que ese sabe mucho, ¿vale? Entonces está la referencia y está la validación. Luego, por ejemplo, más enfoque, o sea, más metaprogramas de enfoque de pensamiento. Hay gente que cuando habla en términos muy generales. Por ejemplo, yo soy este caso de persona. Cuando explico una historia, la explico en 5 minutos porque
generalizo mucho. Y luego hay gente que te cuenta, no, porque ese día llovía y estaba muy soleado, yo estaba muy soleado y yo ese día me sentía así, porque no sé qué, porque antes había hablado con mi madre, y como que pum, 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 ¿no? Te va metiendo mucho detalle allí. Esto, Mara y yo lo hemos hablado alguna vez, que me pone un poco nerviosa cuando la gente se excede en el detalle. O, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo elijo? ¿Elijo por procedimiento o elijo por opciones? Es decir, a mí me gusta seguir un orden, seguir un procedimiento, o me gusta tener muchas opciones en las que elegir, ¿no? Un NA tipo 6, por ejemplo, quizás preferiría un procedimiento que seguir, pero un NA tipo 7 no, quiere tenerlo abierto a ver de cuántas maneras se puede hacer eso y poder elegir la que más le gusta, ¿no? Entonces, todos estos focos te permiten entender cómo la persona se está, pues eso, representando la realidad y cómo hace para tomar decisiones y en qué se fija cuando tiene que tomar una decisión o en lo que sea, ¿no? Al final es como que te da filtros para comprender el mapa de la otra persona, cómo piensa, cómo toma decisiones, mejora la comunicación, porque tú también puedes como que adaptarte, cuando tú sabes que la persona es más de procedimientos, te permite adaptarte a lo que el otro va, o sea, a cómo la otra persona piensa, ¿no? Entonces esto también te permite hacer un coaching más efectivo porque sabes por dónde intervenir, sabes que cuando vas a hacer tu lenguaje hipnótico no te vas a ir a las opciones, te vas a ir a los procedimientos, sabes que no te vas a ir al alejamiento del dolor, sino al acercamiento del placer, ¿no? Es como que te puede dar mucha información y no solo para el coaching, te puede servir para negociar, para vender, para lo que sea, ¿no? O sea, es como que los metaprogramas son filtros mentales que determinan cómo ves el mundo, como si tuvieras unas gafas invisibles, ¿no? Esto que están de la fijación. Entonces, si tú cambias tu filtro de atención, si tú vas moviendo, tu experiencia cambia. Si tú te fijas en los procedimientos y estás muy cerrado, a veces también abrirte a otras opciones y no a que esta sea la única manera de hacer las cosas, va a enriquecer tu mapa del mundo, ¿vale? Que es un poco también, o sea, nosotros en la PNL muchas veces decimos que las creencias limitantes no existen, porque no es la creencia lo que te limita es no tener otras opciones, lo que te limita es, o sea, si yo quiero ir para allá y tengo un muro delante, no es el muro lo que me limita solamente, sino que no tengo una escalera, que no puedo, que no he ido a ver si puedo dar la vuelta, ¿no? Es lo que yo hago con esa creencia. Igual, si enriquezco mi mapa, si voy a buscar una escalera, sí que puedo trepar el muro y saltar, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que pretende la PNL, darte cuenta de que tu experiencia no es la realidad, de que hay maneras de vivirla, hay maneras de cambiarla, de distorsionarla, etcétera, etcétera. Y que ya que el mapa no es el territorio y tu experiencia no es la realidad, seguramente la otra experiencia, la otra estrategia mental tampoco es la realidad, pero elige la que más te convenga para subirte a hablar en público, ¿no? O sea, en lugar de ir pensando para salir mal, porque no sé qué, no sé qué, ¿no? Esto a mí me ha pasado hoy. Yo he pensado, uy, creo que voy a cancelar porque con la boca así no va a ser lo que yo esperaba, no sé qué, no sé qué. Y luego he pensado, bueno, hay otras maneras de verlo. Por lo menos voy a preguntar si a ellas les está bien que yo venga con la cara medio bloqueada, ¿no? Y me estaba, o sea, como que me estaba representando un escenario muy catastrófico de, ay, no voy a poder, me van a ver así, ¿qué van a pensar? Bueno, pues, ¿qué van a pensar o qué no van a pensar? Mira, cuando he hablado con Gemma me ha dicho doble valor y yo preocupada por si me juzgaban por tener la boca así. Entonces, la cuestión de esto es que muchas veces asumimos cosas, hacemos simulaciones mentales que luego no van a ser así, ¿vale? Y esto no le va bien solo a un 6 saberlo. Muchas veces todos nos ponemos catastrofistas y luego no lo es tanto. No pasa nada, ¿no? Entonces, como ya he dicho muchas veces, lo que intentamos es mejorar las estrategias mentales, ¿vale? Entonces lo que hacemos, una parte también es estudiar esas estrategias mentales, estructurarlas. Las estrategias mentales para nosotros tienen 5 pasos, ¿vale? Un disparador, un objetivo, un proceso, ¿no? De la estrategia,
una prueba, algo con lo que yo comparo la estrategia y un punto de decisión, ¿vale? Pongo un ejemplo porque así no se va a entender. El disparador es lo que dispara la estrategia, es decir, yo para ir al gimnasio, ¿no? Pues tienen que dar las 5, tiene que ser la hora en la que yo salgo del trabajo y se me dispara la estrategia de lo siguiente que tengo que hacer. Entonces voy a decir, vale, es mi hora de ir al gimnasio. ¡Pum! Se dispara la estrategia, vale. ¿Cuál es mi objetivo? Ir al gimnasio. Y entonces empieza un proceso mental de backup, ¿no? Yo voy a ver cosas, me voy a decir cosas. Entonces, dependiendo de lo que yo me represente, al final voy a tomar una decisión. Es decir, si yo me represento, uff, ahora el gimnasio, sudar, la gente, ahora está muy lleno de gente, yo estoy cansada, llevo todo el día trabajando. Si yo me digo esto, me represento, a mí, me veo a mí misma corriendo en la cinta, desmotivada, cansada, sudada, pues la decisión va a ser una. Si yo me represento en mi cabeza que va a estar allí mi amiga, que va a estar allí el chico que me gusta, que dan la clase de zumba, que me encanta la música, yo qué sé, me lo invento, ¿no? Pero según como yo me represento la realidad, me va a llevar a un sitio o a otro, ¿vale? Entonces, eso es el proceso. Luego está la prueba. ¿Con qué comparo yo ese proceso? Pues igual yo lo comparo con otras veces a las que he ido al gimnasio, ¿no? Entonces, si mi última experiencia en el gimnasio o las 3 o 4 veces que he ido al gimnasio no me ha gustado, ¿no? O sea, he salido de allí cansada, sudada, o sea, en mi representación mental me veo ahí levantando pesas aburrida, ¿no? Si comparo eso con mi experiencia de hoy, seguramente no iré al gimnasio. Pero si la última vez que, lo que os digo, ¿no? Si la última vez que fui me encontré a una persona interesante, pues igual digo, ay, pues voy a ir, ver hoy si me la encuentro y voy al gimnasio, ¿no? Entonces ahí está el punto de decisión. Entonces todo este proceso es mi estrategia mental, ¿vale? Si yo no voy al gimnasio y termino en el sofá, es porque inconscientemente hay una estrategia mental, ¿vale? Entonces, ¿qué nos ayuda la PNL? Nos ayuda a diseccionarla y nos ayuda a cambiarla. Claro, fíjate que tú te estás representando el gimnasio como algo súper aburrido o te estás representando subir al escenario y hablar en público como algo catastrófico, que se van a reír de ti, que va a ser un desastre, que te vas a quedar en blanco, que no lo vas a saber hacer o lo que sea. Claro, si yo me representara eso, tampoco lo haría, ¿no? Entonces, ¿a qué nos ayuda la PNL? A cambiar eso, a cambiar ese proceso, a cambiar esas representaciones mentales que yo me hago con sus modalidades, cambiando mi manera de sentir, aplicando el metamodelo, cómo sé yo que esta vez va a ser igual que las anteriores o cómo sé yo que va a ser igual que la última vez si muchas otras veces no me ha pasado, ¿no? Porque a veces esto nos pasa. Tenemos una sola mala experiencia que nos marca las decisiones para siempre. Y a veces ni siquiera eso. A veces solo con imaginárnoslo, pero tú lo has hecho alguna vez. No, no, pero me lo imagino y ya sé que no me gusta. Porque tenemos representaciones mentales de la realidad, no la realidad en sí. ¿Vale? Entonces, muchas veces también lo que pasa es que el objetivo no está bien diseñado, no está bien definido, porque a veces a mí me llega gente a las sesiones de coaching que dice, ay, es que yo lo que quiero es que mi hijo estudie o que mi hijo no sé qué. Claro, eso no es un objetivo bien definido. Un objetivo bien definido es algo que yo puedo hacer, sobre lo que yo tengo control. Al final que tu hijo estudie o no estudie, por más que tú te pongas, no tienes control sobre eso. Es tu hijo el que tiene que decidir estudiar, ¿no? O sea, yo quiero que mi hijo cambie. Eso no es un objetivo bien definido según la PNL. Si yo digo, yo quiero aprender a aceptar a mi hijo o ayudar a mi hijo en todo lo que pueda para que saque el curso, que esté en mis manos, eso sí. Entonces, la PNL también te ayuda a diseñar ese objetivo, ¿vale? Y hay, pues lo mismo, unos pasos. El objetivo primero tiene que estar formulado en positivo, es decir, yo tengo que decir lo que yo quiero, ¿vale? No lo que no quiero. Es que no quiero que mi hijo suspenda o no quiero que, yo qué sé, es que yo no quiero que mi novio me deje, ¿no? Es un objetivo muy mal definido porque ¿qué poder tengo yo allí? Si mi novio me quiere dejar, me va a dejar, ¿no? Entonces, ¿qué sería en positivo? Yo quiero trabajar en mi seguridad, yo quiero trabajar en mi autoestima, quiero trabajar en mi autosuficiencia, porque si un día algo sobre lo que no tengo control, que es que mi novio me deje, yo puedo estar lo más bien posible para superarlo.
¿no? Entonces luego, utilizar el máximo paso 2, utilizar el máximo de representaciones mentales posible, o sea, de sistemas representacionales. Es decir, cuanto yo más claro vea mi objetivo, escuche, es decir, ¿cómo voy a saber que he conseguido mi objetivo? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a oír? ¿Qué me diré a mí misma? O sea, cuanto más claro lo tenga en mi cabeza, en mi representación mental, más me ayudará eso a saber lo que quiero en realidad. O sea, yo en realidad no quiero que mi novio no me deje. Yo lo que quiero es sentir seguridad, ¿no? Yo quiero sentirme segura. Yo quiero esa sensación de seguridad que me da tener una pareja. Entonces, si me deja, yo voy a sufrir. Eso es lo que no quiero. Lo que no quiero es sufrir. Lo que quiero es sentirme de una manera determinada, ¿no? Entonces, yo sobre eso sí que puedo trabajar. Lo tercero es que el objetivo tiene que estar iniciado y mantenido por mí. Yo puedo trabajar en mi autoestima. Yo puedo iniciar este trabajo y mantenerlo, ¿sí? Y lo cuarto es que sea ecológico. ¿Y qué significa que algo sea ecológico? Pues, por ejemplo, ¿no? Quiero un aumento de sueldo, entonces voy a trabajar 5 horas más cada día a ver si me aumentan el sueldo o a ver si me dan una promotion, a ver si me ascienden. Pero eso va a tener consecuencias en mi vida. Igual no voy a ver a mis hijos las 3 horas que los veía antes de que se fueran a dormir, antes de que se acostaran. O sea, tengo que ver que este objetivo que yo voy a lograr no afecte o cómo va a afectar a otras partes de mi vida, ¿vale? Se hace con PNL, como que ayudamos a las personas a definir sus objetivos que muchas veces, aunque vengan a las sesiones de coaching, no lo tienen muy claro, no saben lo que quieren o el objetivo está mal definido, ¿no? Entonces, o sobre todo según el eneatipo de la persona, yo diría, porque, por ejemplo, los unos como que tienen las cosas bastante claras, ¿no? Y de hecho es lo contrario, es como difícil sacarlos de allí, pero sí que te pueden venir con objetivos mal diseñados. Es que yo quiero que el mundo cambie, yo quiero que lo de fuera cambie, ¿no? En lugar de yo quiero aprender a trabajar la serenidad y la aceptación para aceptar aquello que no puedo cambiar, ¿no? Entonces, estas cosas la PNL las tiene como que muy estructuradas. Y ya casi terminando con lo que quería mostrar hoy, es la línea del tiempo, ¿vale? Que es una de las técnicas de la PNL que coge tu tiempo vital, coge tu pasado, coge tu presente y coge tu futuro, a donde tú quieres ir, ¿vale? Esta es una de las técnicas que yo más utilizo en coaching y de las que más me gustan porque la gente hace mucha toma de conciencia allí y toma muchos recursos de allí, porque en el pasado no solo están los traumas, no solo están mis heridas de la infancia, también están mis recuerdos bonitos, también están mis recursos, todo lo que yo he aprendido, lo he aprendido en el pasado, de mi experiencia pasada. Entonces, muchas veces lo que hacemos es poner a la persona, llevarla al pasado, tomar esas emociones, esas sensaciones de seguridad o alguna vez en la que yo me haya sentido seguro, ¿no? Me voy al pasado, cojo eso y desde allí me pongo a caminar, genero un estado emocional de seguridad y empiezo a dar pasos y empiezo a repasar todas las veces que yo me he sentido insegura desde este estado de seguridad, desde este estado como de idea santa, ¿no? De que en realidad todo está bien, la vida me sostiene. Entonces se trabaja mucho con los estados emocionales de las personas. Y en el futuro están las visualizaciones, como yo quiero que sea el futuro, y los puentes a futuro. Muchas veces, sobre todo en la cura rápida de fobias, lo que hacemos es eh, llevarnos a la persona al futuro y como que vacunarla, ¿no? Porque aunque la persona supere su fobia en la sesión, no tiene ninguna experiencia vital de que ha estado con una araña o con un botón y no ha tenido esa reacción fóbica. Entonces, ya no le va a tener miedo a la fobia porque la ha sanado, pero sí que va a tener miedo de tener esa reacción. O sea, le va a tener como que miedo al miedo, ¿no? A sentir esa emoción. Entonces, lo que hacemos es un puente al futuro donde yo vacuno los posibles miedos que puedan haber. Y no te preocupes cuando te vuelvas a encontrar una araña, al principio puedes pensar que vas a tener esa reacción, pero si te quedas tranquila un momento y observas, verás que de hecho esa reacción no aparece. Y esto me lo hicieron a mí y me salvó. Porque lo primero que yo hice cuando curé la fobia a las arañas fue ir a buscar una foto a internet, ir a Google y poner arañas. Y al principio pensé, no, no, no. O sea, al principio como que tuve ese miedo a tener miedo,
Pero entonces recordé el puente al futuro y dije, espérate, a ver si en realidad no tienes miedo y lo que te está pasando es que te estás yendo a un patrón antiguo y ya superado. Y sí, sí, ese miedo de repente hizo y se disipó para siempre, ¿vale? Y esto sirve mucho con las ventas. Y te puede venir un día un vendedor que te diga que él lo vende más barato, pero recuerda, ¿no? Como que tú ya vacunas eso, recuerda que nuestro servicio al cliente, no sé qué, no sé cuántos, es muy bueno porque no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿no? Entonces, la línea del tiempo para esto es muy útil, tanto como para coger recursos y cosas del pasado que te puedas traer al presente y que puedas llevar al futuro, como para vacunar posibles miedos que puedan aparecer en el futuro. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí un poco termina mi explicación de, de cómo yo trabajo el eneagrama con la PNL, que no he puesto muchos ejemplos de eneatipos, pero ya os lo podéis ir como que imaginando, ¿no? Donde incido cómo, cuándo y con qué. Y lo que sí he hecho es traer a mi trainer de PNL, que luego con los años se ha convertido en mi mejor amigo y yo lo considero un gran maestro, o sea, mi vida cambió desde que lo conocí, dio una vuelta de 360 grados, o sea, no 180, es que he dado la vuelta 1000 veces gracias a esta persona que para mí es súper importante y quería que os hablara un poco de su experiencia, porque en realidad aquí el experto en PNL es él, que no sé si no le gusta que le eche muchas flores, pero es el único Master Trainer de España y realmente su nivel, o sea, no, nunca llegaré, nunca llegaré al nivel que él tiene de PNL y quería que os hablara un poco desde todo lo que él hace, que yo cuando lo veo pienso, jolín, yo le he enseñado el eneagrama a él, pero es que cómo le da la vuelta, cómo lo utiliza, cómo... Entonces quería que os hablara un poco de su experiencia, que es mucho mejor que la mía. No sé si Xavi, sí, vale, ya veo que está y que puede poner la cámara. Te doy paso y... Hola, solo dime, Amanda, cuánto tiempo tengo. Bueno, tienes, no sé si alguien querrá algún rato para preguntas. Digamos que tienes como 15, 20 minutos Venga, va, y luego podemos dejar 5 o 10 para... perfecto, perfecto. Muy bien, primero de todo, no deja de asombrarme la capacidad que tiene Amanda de síntesis de prácticamente la mitad de la PNL explicada en una hora. Ya lo he dicho que yo generalizo mucho. Yo no me atrevería a hacer eso, pero ella sí, es así de valiente, o sea que muy bien en ese sentido. Sí, claro, yo os hablo primero de todo de decir que igual que ella me achaca a mí gran parte de los cambios de los últimos años, yo le achaco a ella gran parte de los cambios que yo he vivido los últimos años, con una gran diferencia, y es que yo llevaba un chorro de años trabajándome y ella no llevaba tantos, o sea que es como cuando pasas de 1 a 5, eso es 5 veces más, pero cuando pasas de 100 para hacer 5 veces más tiene que ser 500, o sea que tiene mucho mérito lo que ella ha impactado en mi vida y efectivamente somos muy buenos amigos, ¿no? Vale, no me enrollo, voy al tema. Yo empecé con la programación neurolingüística, como decía Amanda, hace muchos años. A mí me ayudó a superar unos exámenes en la universidad. Yo estudié ingeniería civil y no era lo mío, me metí allí por casi accidente. Y habían asignaturas que se me cruzaban mucho a mí y a casi todo el mundo, pero a mí también. Y una amiga me propuso que fuera a ver a una señora que no sabía qué hacía, pero que ayudaba a la gente a superar exámenes. Fui y efectivamente me cambió absolutamente la vida, porque de ponerme nervioso, de no poder estar en clase a pesar de haber estudiado meses y meses y meses y meses, llegué al examen totalmente relajado por primera vez en mi vida. No solo eso, sino de ser de los 3 últimos de la clase en nota, pues pasé a ser el segundo de los 250, cosa que no me había pasado nunca. Lo cual pensé, esto debe funcionar. Y a partir de ese momento empezó un viaje que me ha llevado, pues, como decía Amanda, pues a conocer y a considerar a un amigo y un mentor al padre co-creador de la PNL, el doctor Richard Bandler. Y todo esto está muy bien,
Porque durante los años yo, como decía Amanda, me he ido trabajando, me he ido viendo mis estrategias mentales, me he ido viendo cosillas y evidentemente dando mucha clase a mucha gente. Y una vez una persona que también es amiga, no tan amiga como Amanda, pero la considero una amiga, me dijo, tú eres un 5. Y digo, ¿un 5 de qué? Me dice, del eneagrama. Yo no había escuchado, sí que había escuchado hablar de esto porque me habían hablado de ello, pero no había puesto mucha atención. Y le dije, ¿cómo que yo soy un 5? En PNL lo que hacemos es describir procesos, no poner a nadie en una caja, ¿no? Aunque luego ya aprendimos del maestro Hudson que el eneagrama no pone a la gente en cajas, sino que te ayuda a salir de la caja que tú mismo te has metido, ¿no? A mí eso me encanta. Bien, pues esta chica me dijo que yo era un 5 y yo le dije, ¿y un 5 qué es? Me empezó a contar lo que era un 5 y yo le dije, pues no, yo no. Sí me gusta ser analítico, tengo esa parte analítica, pero el resto no me cuadra para nada. Y ahí lo dejé. Luego vino Amanda, empezó a hablar de que ya era un 9, pensé, va. Me dijo, mírate esto de Borja Vilaseca. Miré esto de Borja Vilaseca y dije, no, esto no es para mí, ¿vale? Este show, este circo, todo esto no es para mí. Y ahí se quedó. Pero Amanda es una persona insistente y siguió insistiendo hasta que un punto me dijo, ¿sabes qué pasa, Xavi? Que yo te veo cosas de 4. Y dije, pues mira que siempre me han dicho que era un 5. Y digo, ¿qué le pasa al 4? Y dijo, entre otras cosas, el 4 tiene envidia. Y dije, pues yo envidia no tengo, ¿no? Ahí empezó un proceso que después de 20 años de trabajo intenso con PNL, empezaron a salir un montón de cosas y acabé auto-identificándome yo solito como un 4 autoconservación y evidentemente cuanto más entendía los patrones, la fijación, la pasión, las flechas, el niño del alma y todo un 4, autoconservación en concreto, porque evidentemente el 4 estereotípico creo que no lo cumplo mucho, me di cuenta que sí. Y ahí empezó otro viaje. Para mí ahí empezó un viaje súper interesante, porque en ese momento yo que el modo de trabajar que tenemos en programación neurolingüística, como comentaba muy bien ella, es diseccionar el proceso mental, pero claro, tú lo diseccionas y empiezas a hacer ajustes. Lo que te dice la PNL es, cambia esta imagen, busca esto, mira qué creencia hay detrás, tal, pero es todo como muy de orfebre. Y eso a veces no da una dirección clara de trabajo. Entonces, vale, ya ¿por dónde tengo que mejorar esta estrategia mental de esta persona? Y a mí lo que me chocó del eneagrama, obviamente, fue el momento que descubrí que sí, efectivamente tenía envidia, que yo me comparaba y siempre salía perdiendo. Entendí qué era la envidia y muchas otras cosas. Pero sobre todo, lo que me fijé desde mi mentalidad de penelista, porque Amanda insistió mucho, aprendí mucho de ella y también escuché a Russ Hudson y me dio también ideas Russ Hudson, ¿no? Porque una de las cosas que sacaba de él es, no, todos somos de todo, todos tenemos de todo. Y yo pensé, esto quiere decir lo que el eneagrama quiere decir, o en mi cabeza, obviamente. No digo yo que el eneagrama quiera decir eso. Digo, para mí el eneagrama lo que quiere decir es que los 9 eneatipos son una fuente de recursos, porque así como tienen su parte de sombra, tienen su parte de luz, es decir, tienen algo útil que pueden aportar a los demás. En el momento que yo me di cuenta que mi ciénaga, que mi barro, que mi porquería emocional ahí, el retozarme en eso, en el fondo tenía una parte que hacía justificable, me hacía entender por qué me gustaba lo que estaba haciendo, y es porque yo entiendo perfectamente la miseria humana. Me di cuenta que eso que yo nunca había valorado de mí, también lo podía valorar de ella siendo un 9, y esa cosa de paz y de puff y de aplomo que a mí me cuesta mucho porque me pongo ahí a acelerar el cerebro para sentir cosas, ¿no? Eso me dio la idea de decir, bueno, pues en PNL lo que buscamos son estrategias de éxito de otra gente para probarlas en nosotros. Y ahí es donde empecé a experimentar cosas en mí.
Y una de las cosas que experimenté fue, evidentemente, mi flecha, ¿no? Me fui a mi flecha al 1 y ahí dije, ¿qué pasaría si yo desde esa posición del 1 consigo distanciarme, que estos son herramientas de PNL, consigo tomar una metaposición y verlo todo desde ahí? Y eso me funcionó mucho, hasta el punto que se me ocurrió que había ese triángulo invisible, ¿no? No sé cómo se llama, que es la tríada ormediana, ¿es? ¿Lo digo bien o no? No, Idealista. la idealista, perdón, eso. Y pensé, un momento, ¿y si tomo lo mejor del 7? ¿Y si dejo de hacer dramas y empiezo a tomarme las cosas de otra manera utilizando PNL, generando otras representaciones mentales, sintiéndome emocionalmente, cambiando eso y, por ejemplo, aterrizando también en el cuerpo y en el aquí y la ahora, jugando con esos parámetros, me di cuenta de que tirando de esas propiedades, pensando cómo un 1 debe hacer para tener esta capacidad de ponderar las cosas, ¿no? ¿Cómo lo puede hacer un 1 eso? ¿Qué tendría que hacer yo para ser un 1? Eso es lo que te da la PNL. Y a partir de ese momento empecé a trabajar. Y el momento en que me separé, literalmente haciendo un ejercicio voluntario de PNL, no porque se me iluminó la cabeza, sino voluntariamente utilizando estas herramientas, salí, me alejé y vi por primera vez claramente que todo el mundo, algo tan obvio para todos los que estáis aquí escuchando esto, pero no para mí, es que todo el mundo tiene un montón de rollos diferentes, ¿no? Me alejé, vi el eneagrama desde lejos y pensé, pues anda que un 2, anda que va por la vida buscando favores de todo el mundo, no sé qué, no sé cuántos. Un 9 no se entera de lo que le pasa y lo minimiza todo. Un 8 y piensa, pues yo tampoco estoy tan mal, ¿no? Ese tampoco estoy tan mal a mí fue liberador, pensé, tampoco estás tan mal, pensé, voy a ponerme un momento en la fijación de un, yo qué sé, de un 6 y pensé, no, no, gracias, no, dije, me voy a poner en la fijación de un 3, no, gracias, y luego pensé, pues si está todo el mundo igual, está todo el mundo igual de jodido, ¿no? Entre comillas. Y eso a mí me liberó de la ciénaga de la ciénaga de Shrek, ¿no? Esa, del lodazal que le digo yo. Pero eso lo hice gracias a la PNL. Si no, está muy bien escuchar a Russ Hudson. Me he leído a Claudio Naranjo y me he deprimido 15 veces leyéndome el Envidia, ¿no? Perfecto, ya está. No yo ya sé mi miseria, no hace falta que Claudio Naranjo me la enseñe más todavía, ¿no? A mí. Y está muy bien Russ Hudson y todo este lenguaje colorido que tiene, pero yo necesitaba saber cómo actuar sobre eso para conseguir ese resultado. La PNL no va de modelos. La PNL, como decía Amanda, no va de explicar el mundo. La PNL va de alcanzar resultados. Y si no se alcanzan resultados, no sirve. Tanto, con esa idea en la cabeza, pensé, bien, ¿cómo puedo hacer para alcanzar resultados? Y cuando ya hice todo esto, cuando conseguí pasar por el 1, irme al 7, reírme de mí mismo y volver al 1 y verlo desde fuera, luego pensé, pero espérate, Xavi, tienes una flecha al 2. Y ahora es, ¿cómo yo puedo conectar con ese amor, con todo eso que tiene tan bonito el 2? Y en ese momento empecé a generarme dentro de mí, a través de las herramientas que sé de PNL, todo un estado emocional amoroso, conectándolo, amplificándolo con todas las herramientas de PNL, haciendo que todo dentro de mí ardiera. Y en ese momento, eso me dio la fuerza que necesitaba para salir de mi propio pobrecito de mí y de mi, no sé cómo decirlo, de mi propia automiseria Winnie the Pooh, como le llamo yo, ¿no? Pero fue un proceso y aquí acabo, si quieres conversamos tú y yo un poco, si quieres, pero aquí empezó el gran cambio a través de una ingeniería. Esa ingeniería que fue cómo ir consiguiendo lo que se supone de cada parte, eso lo da la PNL. Te puedes preparar anclajes. Cuando me pongo muy Winnie the Pooh, tengo mis anclajes musicales que ya me he preparado, tengo mis esencias, mis aromas, tengo toda una tecnología detrás
para poder escapar de ahí. Y si no, la tengo a ella para que me regañe o para que haga lo que tiene que hacer para sacarme de mi envidia cuatril, y ya está. Es la otra opción que tengo. Siempre me queda Amanda para pegarme una cachetada y decirme espabila, o como dirían los mexicanos, despabila. ¿Te sirve la explicación o qué? Sí, 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 muchas gracias. Yo quiero aclarar que esto solo ha sucedido una vez. Bueno, Esta bronca, bueno, descomunal solo ha no, sucedido una vez y fue muy curioso porque ¿qué pasó? Estábamos con un trainer, amigo de Master Trainer. Master Trainer, es verdad, eh, que sospecho yo, sin yo nunca apuntar a nadie con el dedo, pero sospecho, y él que lo conoce más, que es un 3. Entonces el otro iba hablando de sus logros y de su no sé qué, y Xavi iba haciendo así, poquito a poco, poquito a poco. Y entonces llegamos al hotel por la noche, no sé qué, y él hundido. Y yo, bueno, Pero como bueno, a ver, iba haciendo aclara cómo, scroll, pero aclara cómo hundido, porque es importante aclarar el hundimiento cuatril mío, de autoconservación, y es, ves, no me he esforzado lo suficiente, si me hubiera esforzado más, si hubiera trabajado, eso era el discurso, bien, que conste. y yo me lo miro así y le digo, pero con una visceralidad. Total. Yo no te he enseñado a ti nada, ¿o qué? ¿Quieres dejar de hacer el tonto que no ves que el otro es un 3? Siempre estás con la hierba verde del otro. La hierba verde del otro es verde porque es falsa. Pues sí, pues sí. Bueno, fue un poco más largo que eso, pero sí, Sí, sí. sí. Pero bueno, la conclusión fue esta. La conclusión fue esa, sí, sí. Pero al final es interesante, ¿no? Ver cómo no es solo mi patrón, porque somos un sistema. Es mi patrón con el patrón del otro, cómo eso se retroalimenta, ¿no? O sea, los patrones de comportamiento que se dan en una familia van a depender muchísimo de qué eneatipos están dentro. Entonces, también nosotros que nos dedicamos a acompañar a personas, y creo que mucha gente de aquí se dedica a acompañar a personas, em, comprender el mapa, o sea, comprender que el mapa del otro no tiene nada que ver con el tuyo, que o sea, ¿no? Porque yo me pongo en situación de, ¿y qué hubiera pasado si yo no hubiera sabido nada de todo esto y me pongo a estudiar coaching? Bueno, pues que alguien me viene, me cuenta un conflicto y a mí solo se me ocurre decirle que, pero ¿para qué te metes ahí? No vale la pena hacer eso, ¿no? Porque claro, desde mi patrón, desde mi distorsión del mundo, pocos conflictos valen la pena. ¿No? Pero para el otro, que tiene otros valores, que tiene otros puntos de vista, otras emociones, otra pasión, otra fijación, otra distorsión del mundo, eso es súper importante, ¿no? Entonces, comprender no solo que el mapa no es el territorio, sino que tu mapa no tiene nada que ver con el del otro, y saber cuál es el mapa del otro también te da, o sea, lo que decías tú es, la PNL a veces es muy de hacer clic aquí, pero es que no sé si este clic es de un reloj, no sé si este clic es de un televisor o no sé Correcto. si este clic es de un teléfono, ¿no? Además, yo estaba pensando en lo que estabas diciendo, y creo que una de las aportaciones más grandes que puede hacer la PNL al eneagrama, bueno, yo veo dos, ¿no? Aparte de todo lo que hemos dicho. Una es el pensamiento crítico. O sea, la PNL, el metamodelo, como tú contabas, es una herramienta de cuestionamiento, de mapas, ¿no? De exploración y cuestionamiento para entender que aquello que tú percibes como la realidad, porque como tú estás dentro de tu potaje, eso te parece la realidad, es solo una interpretación de ella. Ahora bien, decirlo es fácil, filosofar sobre ello es relativamente fácil, lo que es difícil es tener herramientas de cuestionamiento, y eso da la PNL. Luego, lo que hemos discutido muchas veces, y creo que puede, como pasa en otras disciplinas, también puede pasar aquí en el eneagrama, es cuando yo me creo tanto, que sé tanto, que soy tan bueno en esto, que no me doy cuenta que esto es un mapa y lo convierto en el territorio sin querer. Y voy diciéndole a la gente lo típico que ya sabemos del eneagrama, de tú eres un 4, tú eres un 3, tú eres un 7 o tú eres un 18, y yo no me equivoco porque soy el mejor del mundo. Algo que en PNL es como muy importante es que nadie tiene la razón de nada. Es decir, cada uno tiene un mapa, una interpretación de ello, un modelo que no es ni mejor ni peor.
En PNL no competimos por quién tiene el mejor mapa. En PNL, como has explicado muy bien tú, es un tema de funcionalidad. Es, ¿tu mapa te permite llegar donde quieres llegar o no? No, pues como no te lo cuestiones, te vas a quedar siempre ahí. Por tanto, esa es una aplicación que veo clarísima y es un peligro enorme que hay en el eneagrama de caer en, primero, encasillar, que ya sabemos que no va de esto. Yo aquí no me voy a poner porque aquí está lleno de expertos y yo no lo soy, pero encasillar y luego encasillar creyendo que tienes la razón, ¿no? Y que alguien te diga, tú eres esto porque lo digo yo. A mí eso, desde la PNL, lo vemos desde la mucha distancia porque para nosotros todo es relativo, uno. Y dos, el otro gran aportación que puede hacer la PNL al eneagrama, a la práctica, digo, del eneagrama, como has explicado tú y como demuestra de una manera magistral Russ Hudson cada vez que lo ves, es la gestión de estados, ¿no? Tú ves a Russ Hudson y dices, este hombre lo abrazaría, ¿no? Este hombre es un osito de peluche, pero no es eso solo, es que está en un estado. Luego, depende de quién y lo trabajado que esté, entrar en un estado emocional, en una vibración, si queremos, no es tan fácil. Meditando está bien, sí, bien, pero no es suficiente meditar. Meditar y ya no es suficiente. En cambio, la PNL te da herramientas para que tú puedas acceder a estados emocionales de amor, de compasión, de ternura, de autocompasión, de agradecimiento, de una manera sistemática, que quiere decir que lo puedas repetir cada vez que quieras y de esta manera ir entrenando a tu neurología para que le digamos, esto es lo que quiero que pase, no esto. Claro, la neurología necesita entrenamiento, es un hábito. Por tanto, por una vez que le digas, quiero sentirme así, no es suficiente. Pero si yo soy capaz de repetir sistemáticamente una serie de pasos para llegar a un estado emocional, lo puedo ir practicando y generar un nuevo hábito. Y donde hay un nuevo hábito, puede haber un nuevo comportamiento, y donde hay un nuevo comportamiento, lo que viene después, ¿no? Y la PNL lo que aboga es por el entrenamiento. Porque una cosa es ir a la profundidad, que está súper bien, y cuestionar y trabajar desde la profundidad, desde tu niño del alma, todas estas cosas, que también se puede con PNL, pero sobre todo no nos podemos olvidar que parte del cambio en los seres humanos viene del entrenamiento, de entrenar, de entrenar, de entrenar y de entrenar. Si no tengo una manera ordenada y sistemática para alcanzar ese resultado, pues bueno, un día me sale, un día no me sale, un día me sale, un día no me sale, ¿no? Bueno, eso quería aportar yo desde la Sí que es PNL. verdad que da mucha estructura y algo que quiero aclarar, porque una vez tuve una conversación con Gonchu, ¿no? Y diréis, bueno, pero la PNL también mete gente en cajas porque tú eres visual, tú eres auditivo, tú eres... No, 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 esto para no es nada, cero. cierto. Cero. Yo esto lo hablé con Goncho en el Instinctive y le dije, es que lo que pasa es que la PNL se explica mal. No es verdad. No, nadie, porque decir eso convierte a la PNL en una pseudociencia, porque Ajá. tú en realidad no puedes saberlo. No hay un estudio No. científico que demuestre que hay personas más visuales que otras. No, en el caso del eneagrama, bueno, Claudio Naranjo desarrolló todo un sistema, ¿no? Había estudio científico. A Ujú, Richard Bandler jamás le escucharás decir que ujú, hay gente más visual que otra, hay gente más auditiva que otra, que puede haberla, no digo que no, pero la PNL no va de eso, no va de decir tú estás más aquí, tú eres más rojo, tú eres más azul, no. Dentro de una estrategia mental, tú vas a tener una experiencia a través de los sentidos y una parte de esta experiencia va a ser visual y la otra va a ser auditiva y la otra va a ser kinestésica porque te va a generar una emoción y eso es la kinestesia también. ¿Qué estoy sintiendo? Entonces todo eso va a centrifugar como una lavadora y tú vas a terminar tomando una decisión, pero visuales, auditivos y no sé qué, somos todos y a no ser que tengas que seas ciego o que no sé qué, lo más desarrollado que tenemos es la vista, el sentido más desarrollado. Entonces, muchas de las representaciones mentales
son visuales y luego hay una parte auditiva de que si yo me digo y tengo un diálogo interno o todos sentimos, pero todo va junto, no se puede separar a las personas en cajas como hace el eneagrama, ¿vale? Lo digo porque esto ha generado Sí. con Igual Gonzo, que, igual que hay mal eneagrama, ¿verdad? Que hay mal sí, eneagrama de exacto. gente que va diciendo, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. También hay mala PNL, ¿no? Porque es que la PNL no es que crea que las etiquetas están bien o mal, es que no, es que el principio fundamental de la PNL se basa en la descripción de un proceso, no en la clasificación de personas. No, es que ni se contempla en la PNL clasificar a las personas. No es que se diga no clasifiques, es que cuando uno entiende la PNL, la clasificación no hay cabida, no existe. Ahora, que hay gente que como han malentendido el eneagrama o la terapia gestáltica, lo que sea, han entendido mal la PNL y la han querido simplificar como se ha querido simplificar el eneagrama para poderla explicar rápidamente en un cursito de 2 horas y ya está, porque como lo que mucha gente habrá escuchado de que según hacia dónde van los ojos, eso quiere decir que eres visual, eres aditivo. Todo eso son coger trocitos de la PNL, descontextualizarlas y convertirlo en una herramienta de diagnóstico fácil y tonto para poder yo venderte un producto fácil y tonto a ti. ¿Verdad que en el eneagrama os pasáis años y años y años estudiando y nunca es suficiente? Pues ahora que venga alguien, coja un libro de ese señor que hemos comentado al principio y que crea que ya sepa de eneagrama. ¿Verdad que es un sacrilegio hacer eso? Pues en PNL pasa exactamente lo mismo. Amanda, que está aquí hablando de este tema, Amanda lleva tropecientas mil horas de PNL y encima, aunque ella es muy modesta, pues es trainer de PNL, se ha formado directamente con el co-creador de la PNL. No está hablando aquí alguien que se ha leído un libro de PNL, os está hablando alguien que se ha formado conmigo, que ha ido a Estados Unidos, que ha experimentado con ella y con mucha gente, ¿no? Luego, es como todo, hay niveles y niveles, ¿no? Claro. de conocimiento. Claro, es como comparar el horóscopo con la astrología. No, nada que Correcto. ver. El horóscopo de la Cuore, ¿no? Pues siempre hay un sistema, porque es lo que dice Monse en el chat, ¿no? Que viene a aclararlo porque la realidad es que a la gente nos gustan las etiquetas, Sí, claro, porque nos es gusta fácil. todo, nos gusta el crecimiento personal y espiritual enlatado, Sí. así por fascículos, claro, nos gusta. Creo que Mara quiere hablar con, no sé si contigo o conmigo, pero Mara quiere hablar. Démosle paso porque quedan 5 minutos Venga, y... va. ¿sí? Que ya la Que había es tu visto clase. cerrarlo, pero no quería Yo cortar nada. soy un invitado No, aquí. es que me parece que quiere hablar contigo, porque ha dicho no sé qué de que Xavi en el chat. Es que no. Mara, ahí ahora Hola, sí. Ah, sí, estoy aquí, vale. estoy aquí. No, que es que quería compartir una experiencia que Xavi me ayudó, bueno, que me cambió todo lo que estaba pasando y a lo mejor ahora pues podría explicar cómo relacionarla con el eneagrama. Que fue aquella vez, Xavi, que me hiciste una sesión porque mi madre cuando se estaba muriendo en la cama ya, ¿vale? Tenía mucho dolor, vino el médico a ponerle una inyección. Yo llevaba toda la semana, todo el día despidiéndome de mi madre, pero justo cuando el médico se fue ya, o sea, yo lo acompañé, ¿vale? Y cuando entré, mi madre ya se había dormido, ¿vale? Claro, a mí eso me generó un trauma que después, o sea, es que me sentía una culpa. Estaba trabajando, veía una silla de ruedas, imagínate que yo veo miles de sillas de ruedas, todo me recordaba a mi madre, bueno, el látigo, pam, pam, cómo ha sido acompañar al médico. Bueno, total, estaba fatal. O sea, no constantemente porque soy dos y mi sobreabundancia me ayuda, pero era algo como que yo lo tenía dentro, hasta que un día le dije a Xavi que me ayudase. Y entonces me hiciste una hipnosis y a partir de ahí es que, claro que me acuerdo de ese día, me puedo acordar, pero es que yo ya no siento eso que sentía, es que es una cosa que es inexplicable. O sea, yo ya no siento culpa, o sea, al revés, es como puro amor, ¿no? O sea, todo amor, no sé, es que me hizo una transformación. Entonces, no sé si quieres explicar qué hiciste eh, o cómo enlazarlo con el eneagrama o lo que sea, porque es que realmente a mí me ayudó muchísimo, Yo creo muchísimo.
Gracias Mara. Yo creo que es bastante simple de explicar, no de hacer, pero sí de explicar, ¿no? Es decir, nosotros, como ya ha contado muy bien Amanda, lo que hacemos con las experiencias que vivimos es registrarlas. Luego, las registramos, como todos sabemos aquí, porque aquí todo el mundo sabe mucho de todo esto, pero las registramos con una percepción de lo que está sucediendo, cada uno desde su fijación, cada uno ya sabemos, ¿no? Pero lo que hacemos es fijar esa experiencia que es puramente, como decía Amanda, visual, auditiva, kinestésica, olfativa, es una experiencia, la interpreto, le pongo un filtro lingüístico y digo, mira, le he fallado a mi madre, mira, lo que sea, le pongo una interpretación que viene de muchos sitios, tampoco vamos ahora a ponernos en esto, pero el caso es que me genera un estado emocional eso. Y de repente eso queda pegado junto, ¿no? Queda la experiencia, la interpretación y mi reacción a esa experiencia. Eso queda ahí fijado y si yo, uno, no soy consciente de eso y dos, no tengo herramientas para cambiarlo, eso sigue ahí, como dice Amanda, centrifugando, ¿no? Luego, lo único que hicimos, entre comillas, lo único, porque no es ni poco ni fácil, pero lo que hicimos fue reconfigurar la manera en que ella estaba todavía interpretando esa experiencia, le dimos una interpretación diferente y hicimos un reajuste emocional para vivir esa experiencia desde una emoción diferente. Su cerebro procesó esto y evidentemente cambió su relación con el recuerdo que tenía de esa situación. Explicado muy rápido, es eso. Y eso se puede hacer, como decía Amanda, mirando hacia el pasado, se puede hacer mirando hacia el futuro. Es reprogramar nuestras respuestas. Eso va a cambiar tu fijación, tu pasión, va a cambiar todo el tema de core que tienes por ser un eneatipo tal. No, no necesariamente, pero te ayuda a ser mucho más funcional y te acelera el camino hacia tu crecimiento hacia arriba, ¿no? Yo creo que sí. Ya está, me callo. Gracias, Amanda. A ti. Sí, es verdad que, o sea, luego hay una parte como que espiritual ya de como de conectar con las ideas santas y no sé qué, ¿no? Ya no son cosas que tú en realidad puedas trabajar. Yo creo que son cosas que te pasan cuando llegas a puntos de tu vida, ¿no? O cuando, o sea, tú sí las puedes trabajar, ¿no? Es como eso que me dijo Hudson una vez de, tú vas echando sal al agua y entonces hay un día que se genera una reacción química que no sé qué. Tú no puedes controlar cuándo esa reacción se va a dar, pero sigue echando sal al agua, ¿no? Pero para todo lo que es diario, cotidiano y funcional, jolín, a mí me ha ayudado a hacer ejercicio, que yo no había hecho ejercicio en mi vida, a superar el miedo a hablar en público. Yo puedo tocar y cantar en un aeropuerto. Lo de la fobia a las arañas, o sea, un montón de cosas que para lo cotidiano de los problemas que tenemos en el día a día, nos hace muchísimo más funcionales. O sea, para toda la parte de la personalidad, eh, genera un cambio brutal. Y nada, son las 8:30, hemos terminado bastante clavados. Tania, no sé si te despides tú o cómo hacemos. Yo ya me callo. Gracias a todos por venir. Disculpad que alguna vez se me ha metido el labio tonto este que tengo y no se me ha entendido muy bien, pero muchas gracias a todos por vuestra atención y bueno, y por esta tarde. Gracias. Pues muchísimas gracias, Amanda, muchísimas gracias, Xavi, y a todos los que estáis ahí en la oscuridad. Y Tans, no sé si quieres decirnos a quién tendremos mañana. Bueno, no mañana, la próxima semana. La próxima semana, el lunes, tenemos a Isabela Oxbach, no sé pronunciar muy bien Auspach, sí. vale, su apellido, y nos va a hablar de enneagrama y alimentación. Y nada, muchas gracias a Amanda y a Xavi por haber podido venir. A vosotras, muchas gracias. Venga, hasta la Nos vemos próxima. el lunes. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.